El anticristo y la inteligencia artificial. Episodios del 11 al 15. Episodio 11. Geometría profana, 111 por 666. Había iniciado el primer año del bachillerato. Tenía 14 años e iba a cumplir 15. Ya para esta parte de la historia, pues había descubierto que la palabra hebrea, con gematria hebrea, de 666, que por error daba como traducción Lucius, se pronunciaba como Sho-Shes, y podía asociarse fonéticamente con el símbolo del loto o lirio, que en hebreo se dice Shu-Shan, y en árabe primitivo se dice So-San, similar al egipcio antiguo Sesen, en donde esta palabra Sesen era el nombre de la deidad egipcia Tot, conocida por los griegos como Hermes. Ya con esta asociación más definida me encontraba en clase de religión, y el profesor de la siguiente clase estaba tardando. Tomé mi Biblia y me puse a hacer un cálculo con el libro de Revelaciones. Tomé los números relacionados a Dios, los sumé y obtuve un resultado. Luego aparte tomé los números relacionados al mal, los sumé y obtuve un resultado. Al momento de asociar matemáticamente ambas cifras, obtuve el número 36.61803398887. Como ese número me resultó algo extenso, lo redondeé a 37. Ya en casa, vi que el número 37, al ser sumado por sí mismo, da 666. Y también vi que el 37 es un star number, o número estrella, y puede representarse geométricamente, como lo muestra la siguiente imagen. Nótese que la forma de la gráfica se asemeja a un juego de damas chinas, o a la que llaman como estrella de David, así que me pareció interesante esto. Pero no le di mayor importancia durante la tarde. En la noche me acordé que en la tradición urbana, o no sé si decirlo, como dentro de la contracultura cibernética, se dice que Nikola Tesla había en su momento dicho que el entendimiento de los números 3, 6 y 9 abriría el conocimiento a las puertas del universo. Esta premisa, dicen algunos, que es falsa, y de manera particular, porque aquellos que han trabajado con los documentos de Nikola Tesla dicen que él nunca dijo o publicó esto. Yo recuerdo haber buscado si era cierto esto, y no encontré que él lo haya dicho. Lo que sí encontré es que Nikola Tesla deseaba proyectar, o había jurado haber proyectado algo en la luna. Pero este artículo, casi perdido, o tipo Lost Media, se encuentra en el repositorio de una biblioteca estadounidense. Por este tema del 3, 6, 9, pues encontré algo llamado Vortex Math, o matemáticas vorticiales. Este tipo de matemáticas consiste en graficar la relación matemática de una multiplicación con respecto a una esfera o circunferencia que la contiene. Ya hay varias gráficas que muestran diseños interesantes. Una multiplicación incluso dice obtener la gráfica de la masonería, esta del compás y la escuadra. Yo, como soy bien curioso y tras múltiples operaciones, obtuve una gráfica semejante al número estrellado, al número 37. La forma de obtener esta gráfica es multiplicar 111 por 666 y seleccionar los parámetros de la gráfica relacionados al color y a las líneas, y tras poner la configuración que les compartiré, se obtiene una estrella de dos triángulos, la que muchos llaman estrella de David, pero yo la conozco como estrella de Renfán. Y la explicación de esto la daré en su momento, para que aquel quien tiene entendimiento, pues, entienda. Episodio 12. El poder del papel impreso. Para los que me escucharon la última ocasión, sabrán de dónde salieron los gráficos que a continuación mostraré.
Procedí un día a imprimir en una hoja en blanco dichos gráficos, a full color, en un papel bond sencillo. A4. Estaba intrigado en el hecho de que por qué, al momento de utilizar matemáticas vorticiales, o vortex math en inglés, me había aparecido la estrella de Renfán. Andaba con esa hoja en mi maleta de arriba a abajo, y justo por esos días tuve la oportunidad de asistir a un almuerzo organizado por Bianca, mi enamorada, o pelada como le decimos en Ecuador. Y, por cosas de la vida, dejé esa hoja impresa olvidada en un cuaderno de apuntes que le había prestado a Bianca para que estudie. Bianca vio la hoja y la guardó junto a su mesita de noche. La verdad es que no le prestó mucha atención. Aquel día fue viernes, y siendo las 5 de la tarde me regresé a mi casa. Iba con mi madre, y ni por enterado de que me había olvidado de esa hoja con el diseño de matemáticas vorticial, el 111 por 666. Llega el domingo por la tarde, y justo ese fin de semana se me había hecho un poco difícil comunicarme con Bianca, así que estaba esperando con ansias lo que ella me tenía que decir. Me dice: Amor, te cuento lo que me pasó el sábado y lo que me pasó el domingo. Me encontraba yo dormida, el sábado, eran las 6 de la mañana, y soñé que estaba en un desierto. En dicho desierto oía a una voz de mujer que decía: Nerón, Nerón, ¿dónde estás? Era repetitivo esto. Yo, te soy sincera, sí he oído el nombre Nerón, pero no le ubico quién era o qué hacía. De pronto aparece frente a mí el cuerpo de un hombre alto, bien vestido, pero no logro verle el rostro. Y este tipo me dice: ¿sabes por qué él aborrece al cerdo? Yo no podía hablar en mi sueño. Él se responde a sí mismo y dice: él aborrece al cerdo porque tras su rebelión lo castigó a aquel, convirtiéndolo en un cerdo. De pronto levanto la mirada y el tipo este que me hablaba tenía una cabeza de cerdo, no tenía cabeza de hombre. Era una cabeza de cerdo lacerada y putrefacta. Yo me asusté, pero no me podía mover, y me dice el ser este: es por eso que él hace que le llamen como el Señor de las Moscas. De pronto el tipo este sale de escena y aparece ante mí un ser alado, negro, vestía de negro, alas negras, y dice: él es mío, pero yo no entendía a quién se refería. De repente te veo a ti, Joshua, acostado en una cama, y ella te apunta con el dedo y me dice: soy Lilith, la Mashtu, Galú. Amor, yo esos nombres nunca he oído. De pronto puedo hablar, y le digo: no, él no es tuyo, él es de Dios. Ella, Lilith, pega un grito desgarrador, desaparece y me despierto. Eso, amor, fue el sábado. Ya para las 6:30 de la mañana del domingo, yo estaba profundamente dormida y escuché a la hija de mi hermano, no el menor, sino al del primer compromiso de mi papá. Pues le escuché gritar, desesperada pidiendo auxilio. Yo me levanto diciendo: Camila, Camila, amada mía, ¿qué te pasa? Hice esto corriendo y gritando, y ya en la sala entro en razón o tomo conciencia, y veo a mis sobrinos, a Camila y Andrés, sentados viendo tele, pero viéndome con una cara de extrañados. Yo no le dije nada a ella, pero sé que esas dos pesadillas se deben al papel impreso que ella tenía, ese que yo había dejado olvidado en casa de Bianca. Nuevamente las fuerzas del mal habían atacado a un ser amado mío. No le dije nada a Bianca. Momentáneamente, ella estaba muy asustada. En ese momento me pregunté: ¿qué tengo yo? ¿Y qué implica mi conocimiento adquirido para con estos seres? ¿Por qué fijan su atención en mí? Me tocaba explicarle a mi novia Bianca lo que había sucedido con respecto a sus pesadillas. Así que le mencioné que las pesadillas que ella tuvo se debían a esa hoja que imprimí y que había dejado olvidada en su casa. Bianca se molestó un poco, pero siendo firme, aunque visiblemente molesta, me recalcó nuevamente de que debo evitar entregar mi tiempo a la investigación de temas ocultos, puesto que al hacer eso le estaba dando importancia al diablo. Debido a que ella soñó con Lilith sin haber oído de esa criatura, además de soñar con el emperador romano, Nerón César, sin saber quién era él, aparte de esa mención de que Dios castigó al demonio, convirtiéndolo en cerdo, y que por eso aborrece al cerdo,
Pues yo sabía sobre esa creencia, pero Bianca no. Sin olvidar, claro, está esa alucinación que le hizo gritar, pues me llevó a la conclusión de que imprimir un símbolo, pues puede traer manifestaciones relacionadas al símbolo. Había yo graficado por medio de matemáticas vorticiales una estrella de Remphan multiplicando el número 111 por el 666, así que no había que darle más vueltas al asunto. Remphan, o Refaín, es una figura un poco enigmática en la Biblia. Se le menciona en el libro del profeta Amós y se menciona en el martirio de San Esteban en Hechos de los Apóstoles. Yo sé por libros, como aquellos escritos por Michelangelo Lanzi, de que Remphan era una deidad que, por ejemplo, en el antiguo Egipto, representaba a Logos y se le asociaba con el planeta Saturno. Del mismo modo, Remphan, en una variante lingüística en la que es llamado Komresh Shef, representa a la deidad de la guerra y muerte. Creo que en el antiguo Canaán se le decía así. Por sincretismo o fusión de deidades, pues Remphan podía asociarse con Iao, y por esta combinación con Baal, Adonis, Tamuz, Osiris y otros más. Autores del siglo XIX como Dunlap, Faber, Franz Karl Movers, Colenso, pues todos estos mencionan lo que yo estoy diciendo, y esto es algo que va más allá de suposiciones de eruditos. Hay evidencia arqueológica de que en culturas del Medio Oriente, pues asociaban a Saturno con Hilo, Cronos, Keivan, Baal, Adonis, Remphan, etc. Me había metido de frente y directo contra el rey de lo inmundano. Esta vez ya había llegado un poco lejos. Decidí entonces aislarme un poco de actividades extracurriculares que no representen un estudio profundo de lingüística, filología, filosofía y, por qué no, mitología comparada. Estudié a diario, casi 3 horas, sin descuidar mis estudios. Y ya una vez adquirido el conocimiento necesario, pues retomé la investigación, pero ya no como estudio, sino como difusión o divulgación. Tenía ya la hoja de ruta, y todo giraba en torno a mis experiencias poco explicables o paranormales, siendo mis postulados o bases las siguientes. 1. La gematria hebrea, en especial si se trata de calcular el número de la bestia, requiere abordarse con el mayor de los respetos. Yo no he sido el primero en intentar determinar el nombre del anticristo, por isopsefía, que es la suma de los valores del alfabeto griego, pues ya se ha hecho el cálculo, porque recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en negro, y palabras como Teitan o Titán suman 666, pero de forma curiosa Remphan también suma 666, por la suma de los valores de sus letras griegas. El que quiera tener entendimiento, pues que estudie y verá que no miento. 2. Más intenso que el estudio de la gematria escatológica o del Apocalipsis es el espiritismo. Yo doy católico, aunque no me crean, mi colegio es católico, pero tampoco tengo que ponerme una venda en los ojos. Hay conocimiento que en el colegio no me enseñarán. A diferencia de Kardec, de Divaldo Franco y de otros espiritistas, pues yo me apego a la Biblia y no estoy de acuerdo en hablar con los muertos. Pero no por estar en desacuerdo, negaré que es posible comunicarse con ellos, incluso por medio de equipos o programas computarizados. Tercera, la simbología cuando es impresa o traída desde lo digital hacia lo palpable, lo físico, pues puede traer molestias paranormales. Yo dibujé la estrella de Remphan, la imprimí y este símbolo actuó a modo de sigilo. Y Lilith, junto con Nerón, pues se manifestaron a mi novia, sin que ella estuviese enterada que imprimí el símbolo aquel. Episodio 13. El algoritmo puede leer tu pensamiento. Ese es el principio del transhumanismo. Estando una noche en casa y teniendo yo 16 años al 2016, me vino a la mente un gol que hizo el Barcelona de Guayaquil, jugando contra Universidad Católica de Chile. Un gol del recuerdo. Mi padre lo pudo ver por televisión el partido aquel en 1991. Y cuando estaba él vivo, pues me hacía ver dicho video, en una aplicación diseñada pues para ver videos.
Eso pasó allá por el 2008. Yo tenía 8 años. Y como el fútbol no es de mi agrado, pues no lo veo. Habiéndome acordado de dicho gol, pues vi en una noche una recomendación sugerida, en la que se me recomendaba dicho gol. Me percaté entonces de que el algoritmo de la red social podía leer mi pensamiento. Comenté esto en internet y muchas personas asintieron a lo que dije. Las personas pensaban algo y luego le aparecía como sugerencia de búsqueda aquello en lo que habían pensado. Otras personas decían de que el algoritmo es el que te implanta un pensamiento. Otros, en cambio, se ríen de esto. Había ido yo a visitar a una compañera del colegio. Ella tocaba la guitarra y lo hacía muy bien, en aquel proyecto musical que descontinué, ese de nombre Daniel Maker. María Kerley se llama ella de pronto, conversando sobre temas varios, pues le conté aquello de que el algoritmo de las redes sociales puede leer el pensamiento. Y ella se mató de risa, es decir, se rió a carcajadas. Estaba cerca de nosotros el hermano de ella de nombre Fabiano. Él estaba haciendo un posgrado en Argentina y había venido al Ecuador de vacaciones. Fabiano es médico y al parecer estudiaba terapia intensiva, o algo así. Me escucha Fabiano acerca de que el algoritmo puede leer el pensamiento, y él dice, ese es el principio del transhumanismo. Yo le dije, ¿qué? Y me volvió a repetir, ese es el principio del transhumanismo. Sí sé lo que es transhumanismo. Siendo el transhumanismo la fusión hombre-máquinas con la, entre comillas, finalidad de mejorar al hombre y hacerlo trascender a un estado disque superior. Así que le pregunté, ¿por qué dices que una posible lectura de los pensamientos es el principio o inicio del transhumanismo? Y me dice, Sassam Bar Pidrai Bar Faranges, empresario suizo de origen semítico, es el mayor fabricante de dispositivos bioimplantables que buscan conectar al ser humano con la inteligencia artificial. Sam Bar Faranges, a quien también le dicen el que se oculta, se peleó con un sobrino de él de nombre Kiprianos. Kiprianos acusa a Sassam de leer los pensamientos para robar datos, y además, a pesar de que Sassam es de origen judío y estos no creen en el diablo o en el infierno, pues Kiprianos dice que Sassam es satánico. Ahora Kiprianos está abierto de la corporación de su tío llamada como Shasu Pharma and Biotech, y se rumora que ahora es un rebelde, peligroso, de esos que meten terror, y que lidera una organización clandestina de nombre Shemsu Horus, o Shemsu Hor. Termina de hablar Fabiano y le digo, interesante, del transhumanismo sabía, pero de este problema entre Sassam Bar Pidrai y su sobrino Kiprianos, pues no sabía. Investigaré aquello. Ese fue mi primer paso para a futuro pelear de frente con este magnate de nombre Sassam Bar Pidrai Bar Faranges. Este nombre tan largo, pues significa mucho. Y el que quiera tener entendimiento, pues que abra su mente para aprender. Adaperiré. Sassam, el hijo del abismo. Para los que no me conocen, soy Juan, el hijo de Manuel y de Vicenta, y he venido dando soporte, o narrando más bien, la vida del hombre, de nombre Joshua Emanuel Torres M., el cual, pese a ser un hombre sin nada extraordinario, muchas cosas asombrosas pueden decirse acerca de él. Había Joshua, por el año 2016, descubierto el tema del transhumanismo, que es la fusión hombre-máquina, y su promotor, al menos en esta realidad en la que vivimos, quizás no muy diferente de la suya, era el empresario y magnate Sassam Bar Pidrai Bar Faranges, quien tenía el apodo de El que se oculta, o H. Shushna. Sassam había tenido un conflicto con su sobrino y principal aliado Kiprianos Bar Faranges, y tras esta ruptura, Kiprianos filtraba desde la clandestinidad, puesto que estaba él clandestino por estar en una organización que mete terror, filtraba él una serie de videos. El más relevante y quizás obscuro era este video en el que está en inglés y que indicaba sobre un ritual, en el que Sassam llamaba a la madre de las abominaciones. El video o más bien audio, está en inglés. Joshua en su momento trató de ponerle subtítulos, y, pese a haberlo logrado, estos presentan errores. Si desea,
le invito a verlo. No podría decir que lo disfrute, pero verá que el rumor, dicho por el mismo sobrino de Sassam, de nombre Kiprianos, de que Sassam era satanista, no era un rumor, sino una verdad. Joshua, ya en el año 2038, me confesó de que Sassam era una deidad humanada, o un ser espiritual encarnado, uno muy malo, por cierto. Si me cree usted, o no, eso queda a su criterio. Pero el que quiera tener entendimiento, que abra su mente a aprender. Ada Periré. Art thou, O Babylon, and desirable, for thou hast given thyself to everything that liveth, and thy weakness hath subdued their strength. O scarlet woman, O mother of abominations, thou who hast gathered the blood of the saints into thy golden cup, thou who ridest upon our Lord the beast, thou who refuseth not, I do summon, stir, and call ye up. I do summon, stir, and call ye up. I do summon, stir, and call ye up. I call unto you, even as you have called upon me to drain out my life into that golden cup. It is I who love thee. It is I who yearn to thee. It is I who evoke thee. In the name of Nuit do I evoke thee. In the name of Hadit do I evoke thee. In the name of Ra-Hur-Quit do I evoke thee. I do summon you, and stir you, and call you into this triangle. I do summon you, and stir you, and evoke you into this triangle. Episodio 15. Ruido blanco, las bestias del otro lado. Había en aquel entonces Joshua, y, siendo el año 2016, ha aprendido bastante del tema del transhumanismo. Y, dejando un poco de lado este tema de la sesión filtrada, o rito cuyo audio se filtró en redes sociales, en donde Sassam, el mayor empresario pro-transhumanista de nuestra realidad, hacía un ritual de ocultismo invocando a la madre de las abominaciones. Pues Joshua recordó el tema de cuando ponía audios al revés, y, adicionalmente, el tema de cuando su hermano quiso atacarlo, teniendo James Santiago, hermano de Joshua Emanuel, la edad de 4 años. Decidió así Joshua tratar de captar algo en alguna radio de transmisión de estas antiguas. Tras no encontrar ninguna radio disponible, Joshua quiso ver si con su teléfono móvil se podía, en aquel entonces al 2016, captar ondas de radio con el teléfono. Encontró así una aplicación que retransmitía ondas de radio que se captaban en Estados Unidos. Es decir, la aplicación no captaba ondas por sí misma, sino que retransmitía ondas captadas en un equipo en los Estados Unidos. Y siendo así, para tener constancia de esto, Joshua enciende su screen recorder o grabadora de pantalla, pretendiendo así grabar las radios que captaba. Mientras está sintonizando el a modo de dial, pues grabó bastante estática. Esta estática, que actúa a modo de ruido blanco,
siendo el ruido blanco instrumento usual de investigación paranormal. Graba algunos minutos y, luego de eso, sale de la aplicación y reproduce su grabación. En ese punto, una voz apareció y estaba hablando extraño. No hablaba en castellano o inglés. Joshua recordó que cuando estudió, o se dedicó a estudiar, había algo así como el principio hermético, y este dice: como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera. Joshua invirtió o revirtió el audio, y encontró el siguiente mensaje. Extraño, puesto que se trata de una persona con acento guayaquileño, hablando al revés de que no hay seguridad. Y siendo esto verdadero, puesto que Guayaquil es una ciudad insegura, Joshua guardó la evidencia, pero no le dio mayor importancia. Tiempo después, Joshua decidió usar la misma aplicación, pero en el screen recorder o grabadora de pantalla, configuró que el audio venga del interior del teléfono móvil. Habiendo grabado nuevamente ruido blanco, reprodujo su grabación y encontró lo siguiente. Joshua tras esto lanzó una hipótesis. Existen voces cuyo audio nos llega revertido. Pudiera tratarse de personas atrapadas en otras dimensiones. En este caso, una persona decía que no había seguridad. Por otra parte, quizás en el mismo lado, existan también, o quizás en un plano distinto al del hombre que habló, bestias y criaturas zoomórficas que de a ratos mimetizan o imitan voces humanoides. Seguro estas son las bestias del Apocalipsis, porque como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Como es en el cielo, en la tierra. Como es en este lado, es en el otro.